Les damos la bienvenida a la clase sobre el fruto y los dones del Espíritu Santo, que es la clase número 11 de este curso, El poder de lo alto, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Es un tema de mucha importancia porque afecta la vida diaria del creyente. Aquí tenemos dos de las grandes manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Tenemos por un lado la manifestación del fruto del Espíritu. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata y cuán importante es el tema del fruto del Espíritu Santo en el creyente? Por otro lado, tenemos el tema de los dones del Espíritu Santo, un tema que lamentablemente a veces genera cierta polémica entre hermanos en la fe. No queremos ser polémicos, queremos simplemente mirar lo que dice la Biblia respecto de la obra del Espíritu Santo produciendo dones espirituales en la vida de los creyentes. Empecemos con el tema del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué vemos aquí en la pantalla? Tenemos un árbol plantado junto a corrientes de agua. Nos hace recordar el Salmo 1, versículo 3, ¿no es cierto? Donde al comienzo de esta gran colección de himnos espirituales, el Espíritu Santo ha dejado muy claro esta analogía del creyente como una planta o un árbol que debe llevar fruto. Bienaventurado el varón que no anda en los pecados de este mundo, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuya hoja nunca cae y que su fruto siempre permanece. Es interesante si miramos el libro de Jeremías, el capítulo 17, vamos a ver cómo el profeta Jeremías toma esta analogía del creyente como un árbol y lo aplica en su tiempo predicando en Jerusalén. Escuchemos Jeremías 17 y el versículo 8. Aquí hablando no solo de un creyente, sino de un creyente que ha puesto su confianza en Dios. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Cómo continúa diciendo? Es bendito o bienaventurado, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Interesante lo que dice Dios a través del profeta, ¿no es cierto? El creyente tendrá esos momentos difíciles en su vida, esos tiempos de aridez espiritual. Pero si está bien plantado en la palabra de Dios, aún en tiempos de sequía, ni su hoja, que habla del testimonio del creyente, ni el fruto, que habla de la vida del creyente, faltará. Qué hermoso cuadro de un creyente en quien el Espíritu Santo está produciendo fruto espiritual. Podemos mirar también el Salmo 92, un salmo de un tiempo seguramente posterior al rey David. Y miren lo que dice aquí el Salmo 92 acerca del creyente. Dice lo siguiente, versículos 12 al 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Y ahora dice, aún en la vejez fructificarán. Nunca dejarán de producir fruto espiritual. Estarán vigorosos y verdes.
para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Aquí en esta imagen pueden ver a la derecha una palmera. Abundaban en Palestina. Una palmera que daba sombra, también que daba fruto, un árbol que permanecía año tras año. A la izquierda pueden ver un cedro. Qué tremendo árbol, ¿no es cierto? Un árbol con ramas extensas. Quizá no produce fruto comestible, pero tiene este gran verdor que no solo es atractivo, sino que es útil. Y aquí el salmista presenta la vida de un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo. Será como un tremendo árbol, poderoso, es lleno de follaje que produce sombra y también fruto que es bueno para comer. Ahora, dentro de esas analogías, notamos que a lo largo del Antiguo Testamento se empezó a presentar a la nación de Israel como una higuera. En Palestina habían muchas higueras por todos lados. Era un árbol muy común, al igual que el olivo, y vino a ser un símbolo del pueblo de Israel. A la izquierda pueden ver el árbol, la higuera, y a la derecha pueden ver estos hermosos higos. Obviamente, lo que Dios anhelaba para su pueblo era que cual higuera produzca fruto comestible, bueno para el ser humano. Y miren aquí la queja de Dios en Oseas, el capítulo 9 y el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Así que inicialmente Dios compara al pueblo de Israel como una higuera en la cual había buenos frutos, frutos de obediencia, de fe en Dios, de guardar el pacto. Lamentablemente, al pasar los años, Dios empezó a ver que Israel dejó de producir esos frutos, como dice aquí Oseas 9, versículo 10, la segunda parte. De repente hay este cambio, ¿no es cierto? Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza, se hicieron abominables como aquello que amaron. Así que mientras Israel obedecía a Dios, era como un árbol que producía ricos higos. Pero luego se apartaron del Señor y dejaron de producir fruto espiritual. También el Antiguo Testamento presenta a Israel como una vid. Esto tenemos en el Salmo 80 y el versículo 8, si me permiten leerlo en esta oportunidad. Escuchen la palabra de Dios. Hablando del Éxodo en estos términos: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Hermoso como Dios compara el pueblo de Israel con una hermosa vid, como la que pueden ver aquí, cargada de fruto. Esto es un cuadro que Dios tenía para su pueblo. Él sacó a Israel de Egipto, los llevó a través del desierto. Durante los 40 años en el desierto, Dios fue formando esa nación, instruyendo esa nación, dándoles el pacto, las leyes, las ceremonias. Todo estaba listo para que al entrar en la tierra prometida, sería plantada como una vid y ahí podría producir grande fruto espiritual. Una nación que honraba y glorificaba a Dios, que las demás naciones quedarían impactadas ante el testimonio de Israel y vinieran, entre comillas, para saborear estos ricos frutos, como la reina de Sabá una vez fue a ver a Salomón y quedó impactada porque al saborear, entre comillas, el fruto de lo que ella pudo ver de la gracia de Dios en Salomón, ella quedó totalmente anonadada. Este era el plan de Dios para el pueblo de Israel.
Pero como sabemos, lamentablemente el pueblo de Israel no vivió a la altura de los propósitos de Dios. Y en Isaías el capítulo 5 tenemos ese cántico que más bien es un lamento, Dios lamentando por la falta de fruto espiritual en el pueblo de Israel. Permítame recordarles lo que dice la palabra de Dios como un desafío para nosotros, como creyentes. Ojalá nunca se dijera esto de nosotros. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado de su viña. Tenía mi amado, es decir, Dios, una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. O sea, Dios hizo gran esfuerzo para que su pueblo produzca fruto espiritual. Y grande fue la decepción de Dios cuando en versículo 2 dice, esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Y ustedes pueden leer el resto del canto, Dios quejándose por la falta de fruto espiritual en Israel. Si vamos a Jeremías, el capítulo 2, tenemos algo similar en versículo 21. Escuchemos la palabra de Dios, Jeremías 2, versículo 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Bueno, ustedes pueden mirar el resto de los pasajes ahí del Antiguo Testamento, tienen este factor en común. El propósito de Dios para Israel es que cual planta llevara mucho fruto espiritual para su gloria. Y lamentablemente la historia de Israel en el Antiguo Testamento es la historia de una falta de fruto espiritual. Por eso cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él se dedicó 3 años a trabajar entre los hijos de Israel. ¿Qué es lo que el Señor estaba queriendo hacer? Él estaba queriendo dar a Israel una última oportunidad para producir fruto espiritual. Por eso se dedicó exclusivamente a los judíos. Les enseñó la palabra de Dios, hizo grandes y señales y milagros para comprobar que Él era el Mesías, caminaba de pueblo en pueblo, aldea en aldea, y francamente al fin de 3 años, todo el mundo, cada judío en Palestina, tenía abundante testimonio de quién era Jesús de Nazaret. Y lo triste es que al fin de su vida, ¿qué encontró el Señor Jesús? Una falta total de fruto espiritual. Lo simboliza en esta acción en Marcos capítulo 11, el Señor caminando de Betania a Jerusalén una mañana, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si tal vez hallaba en ella algo para comer. Pero cuando llegó a esta higuera, nada halló sino hojas, nada de fruto espiritual. Toda la apariencia de un árbol sano, pero nada de fruto. Y el Señor maldijo la higuera. No fue la acción de un hombre irracional, no fue la acción de un hombre molesto, fue la acción de un hombre que quería enseñar a sus discípulos lo que él estaba por hacer en el templo en Jerusalén. ¿Se acuerdan cómo en ese contexto el Señor llegando a Jerusalén, viendo tanto desorden en el templo, procedió a limpiar el templo con vehemencia? La sequera, la sequedad de la higuera sin fruto representaba el hecho que en el templo en Jerusalén no había fruto de temor a Dios o reverencia o santidad. El templo estaba lleno de avaricia,
negocios escandalosos, una falta total de fruto espiritual. Por eso Cristo limpió el templo, al igual que maldijo la higuera. Y años después, el templo fue destruido por falta de fruto espiritual. Pero en Juan 15, el Señor dijo algo muy interesante a los apóstoles antes de morir. Yo soy la vid verdadera. Yo, dijo el Señor. La nación de Israel debió ser la vid, pero no produjo fruto espiritual. Y ahora lo que Dios el Padre quería era que su Hijo se manifestase como el verdadero Israel. Yo soy la vid genuina, dijo el Señor. Y aquí tenemos una enseñanza tan importante para la iglesia cristiana. Nosotros como creyentes somos parte de la vid del Señor Jesús. Miren aquí lo que el Señor enseña acerca de la vida de cada creyente. En primer lugar, el Señor dice, en una vid, las ramas producen fruto. Y el Señor está diciendo, yo quiero que los que están unidos a mí, las personas que dicen amarme y seguirme, los cristianos, tienen que producir fruto espiritual. Vamos a mirar el texto bíblico, Juan 15, versículo 5. Dice lo siguiente, yo soy la vid, ustedes, hablando a los discípulos y por ende a nosotros, ustedes son los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Qué lindo cuadro de la vida cristiana, ¿no es cierto? El verdadero creyente es una persona que está en Cristo. El Espíritu Santo nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo. Y ahora el poder de la vida de Cristo fluye en nosotros a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce abundante fruto espiritual. Esta es la marca de un verdadero creyente. Es más, en versículo 16, el Señor aclara que producir fruto espiritual es el propósito de la elección a la salvación. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y la pregunta es, ¿y por qué el Señor escogió a esos hombres? ¿Y por qué nos escoge a nosotros a la salvación? Bueno, él mismo dice, yo les he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca. Así que el propósito de mi salvación no es evitar el juicio de Dios. El propósito de mi salvación no es llegar al cielo. Esas cosas son ciertas. Pero aquí el Señor Jesús dice algo muy importante. El propósito de la salvación es que llevemos fruto espiritual. Y esto es tan importante que en versículo 6 de Juan 15, el Señor advierte, cualquier rama que no permanece en mí y por lo tanto no produce fruto espiritual, ¿qué va a pasar? Va a ser cortada y echada al fuego. Una gran advertencia para todos aquellos que asisten a las iglesias evangélicas. De repente han sido bautizados. Se consideran buenos creyentes, pero no tienen fruto espiritual. Tienen actividades espirituales. Van a la iglesia. De repente dan sus diezmos. Hasta podrían servir. Pero eso no es el fruto espiritual. El fruto espiritual es el carácter de Cristo en nosotros. Paz, amor, bondad, benignidad, etcétera. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y amigos y hermanos, si no tenemos esos frutos en nuestras vidas,
es urgente que examinemos si nuestra conversión ha sido genuina o no, porque la advertencia ya está hecha. Toda rama que no produce fruto será cortada y echada al fuego. Ahora, ¿qué pasará con aquella rama, aquel creyente que produce fruto espiritual? ¿Será que el Señor va a venir a felicitarnos? Bueno, miren el versículo 2, Juan 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice el texto bíblico? Lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, ¿cómo se limpia una rama? Bueno, una rama a veces tiene una cantidad de hojas y toda la savia se gasta en producir hojas. Ahora, las hojas son importantes porque es a través de las hojas que la savia se puede mover dentro del mundo de la botánica y el fruto se produce. Así que toda planta necesita algunas hojas. Pero si tienes demasiadas hojas, habrá poco fruto. ¿Qué es lo que el dueño de esa huerta hace con los árboles frutales? Empieza a cortar las hojas y algunas ramas pequeñas superfluas. ¿Para qué? Para que la savia se concentre en producir fruto. Y el Señor toma esa imagen de la botánica y la aplica a la vida cristiana y dice, el creyente verdadero va a empezar a producir fruto. Y el Señor estará muy contento con eso, pero no satisfecho. Y ahora lo que Él va a hacer es, Él va a empezar a aplicar disciplina, enseñanza, para que llevemos mucho más fruto espiritual. Así que eso es lo que debemos esperar como creyentes. Y nunca debemos sorprendernos que como hijos de Dios a veces tengamos momentos de pruebas hasta momentos de disciplina. ¿Qué está haciendo el Señor? Está podando nuestras vidas de cosas que no sirven para que el poder del Espíritu Santo produzca en nosotros cada vez más fruto espiritual. Ahora, en Mateo 7, el Señor indica una gran advertencia que ya hemos mencionado con esto de la maldición de la higuera, pero como creyentes debemos tomar en serio lo que el Señor Jesús dice del día del juicio final. Miren, Mateo 7, versículo 15 al versículo 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Aquí el Señor está diciendo, en la iglesia van a encontrar personas que aparentan ser ovejas, aparentan ser creyentes, pero lejos de ser creyentes son lobos rapaces que están queriendo afectar en forma negativa a la iglesia. Bueno, dice el Señor, ¿cómo puedes discernir entre una verdadera oveja del Señor Jesús y una persona que aparenta ser oveja, pero en realidad es un lobo rapaz? Bueno, dice el Señor, por los frutos. Qué interesante eso, ¿no? Por los frutos los conoceréis. Es decir, el verdadero creyente, como oveja de Cristo, tendrá ciertos frutos en su vida. Y aquella persona que pretende ser un creyente, pero en realidad es un lobo rapaz, él o ella van a tener otros frutos muy diferentes. Van a ser personas pleitistas, van a ser personas chismosas, van a ser personas conflictivas, van a ser personas siempre causando divisiones, van a ser personas que nunca leen la Biblia, personas que no van al culto de oración, personas que no testifican de su fe en Cristo,
personas que no aman al Señor. Y uno podría continuar. Van a la iglesia, de repente bautizados, pero cuando mira sus vidas, no hay fruto espiritual. Tengan cuidado, dice el Señor. No solo tengan cuidado de esos lobos rapaces, tengan cuidado de no ser ustedes lobos rapaces vestidos de ovejas. Por eso, versículo 16, el Señor continúa, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Obviamente que no. Un espino jamás va a producir uvas. O se recogen hijos de los abrojos tampoco. Así todo buen árbol da buenos frutos. El árbol malo da frutos malos. No se puede, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo mismo que el Señor Jesús dice en Juan capítulo 15. Así que por los frutos los conoceréis. ¿Y qué va a pasar en el día del juicio final? Notemos el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan de esa higuera que el Señor maldijo? ¿Qué encontró el Señor? Hojas. Las hojas indicarían un árbol sano que tiene fruto. Pero el Señor encontró que no había fruto. Y es lo que Él está diciendo aquí también. Personas que dicen, Señor, Señor, esas son las hojas, las cosas externas de ser un cristiano evangélico. Pero el fruto es la realidad interna. Y Cristo aquí dice, los que van a ser salvos no son los que aparentan ser evangélicos. Los que son salvos van a ser los que son evangélicos. ¿Y cómo sabemos la diferencia? Bueno, por los frutos. Y el Señor continúa diciendo, muchos me dirán en aquel día. Noten lo que dice el Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Parece dones del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pareciera dones del Espíritu Santo. Esto de echar fuera demonios, esto de hacer muchos milagros y profetizar. Aparentemente dones espirituales. Pero ¿qué dice Cristo? Entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué dramático, ¿no es cierto? ¿Qué está diciendo Cristo? Que no seremos salvos por las obras que hacemos o los dones espirituales, entre comillas, que podríamos tener. Los dones, ciertas acciones, no son la evidencia de ser un creyente. La evidencia de ser un creyente es fruto espiritual, el carácter, cómo me comporto, no lo que yo hago, lo que soy determina si realmente tengo la salvación o me estoy pasando por evangélico por alguna decisión que algún día tomé, pero no he tenido un cambio radical en mi forma de ser, solo que ahora hago ciertas cosas evangélicas. Y lo que preocupa de este texto, versículo 22, es Cristo dice, muchos dirán en aquel día, muchos. Nos conviene evaluarnos y ver cómo estamos delante del Señor. Ahora, si vamos a Gálatas capítulo 5, ustedes sabrán que en Gálatas 5 el Señor toca el tema de el fruto de, perdón, el apóstol Pablo toca el tema de el fruto del Espíritu Santo. Aquí se ha dado cierta polémica si debemos hablar
de fruto singular del Espíritu Santo o frutos del Espíritu Santo. Es cierto que en versículo 22 dice el fruto del Espíritu. Así que algunas personas enfatizan, hay que hablar de fruto, no de frutos. Y dicen, cuando se trata de las cosas de la carne, versículo 19, ahí sí es plural, las obras de la carne. Ahora, hay personas que eh, sobre la base de estos versículos dicen, podemos hablar de obras de la carne, pero no hay que hablar de frutos del Espíritu. Hay que hablar de fruto del Espíritu. Francamente, me parece que es un debate un poco eh, en vano. No tiene mucho sentido. Porque claramente la palabra obras de la carne plural es un sustantivo en el cual puede haber pluralidad. Pero si vamos al capítulo 6, el versículo 4, vamos a ver que la palabra obra está en singular. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Pero no está hablando de una sola obra. Aquí la palabra obra es un es un sustantivo colectivo, es decir, un sustantivo que debemos entenderlo como plural. Cada uno prueba las acciones que hace, sus propias obras, aunque Pablo lo pone en singular. Así que en versículo 22, cuando habla del fruto del Espíritu, está hablando de un sustantivo colectivo, el resultado del Espíritu. Pero obviamente el resultado del Espíritu es una variedad de diferentes frutos espirituales. Así que en realidad no es tan importante la distinción entre singular o plural. Hablemos de fruto espiritual, comparando con la obra de la carne. Es el resultado externo de una realidad interna. Ahora quiero que presten atención a esta frase. Es el resultado externo de una realidad interna. Así que, si no tienes la realidad interna de la conversión, obviamente no tendrás el resultado externo, el fruto del Espíritu Santo. Puedes aprender a hacer cosas, puedes ir a la iglesia, puedes dar tus diezmos, etcétera, pero el resultado externo de una realidad interna es ese conjunto de características que forman el fruto del Espíritu Santo. Paz, amor, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, etcétera. Ese es el resultado en nuestras vidas de una realidad interna que es el nuevo nacimiento y la presencia del Espíritu Santo dentro de mí. Ahora, comparemos entonces las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Cuando Pablo habla de las obras de la carne, lo que él se refiere es a la obra de la vieja naturaleza. Todo ser humano que nace en este mundo, obviamente con la excepción del Señor Jesús, cada ser humano nace ya con una vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza nos lleva a desarrollar una forma de vida nada agradable. En realidad, la vieja naturaleza tiene la semejanza de Satanás. Es lo que el Señor Jesús indica en Juan 8, versículo 44, cuando estaba discutiendo con los fariseos. Juan 8, versículo 44. Estas palabras duras, chocantes del Señor Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué palabras dirigidas a hombres que se consideraban los más santos, los más piadosos en Israel, los fariseos? Pero Cristo dice, ustedes son
de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El Señor podía notar en ellos, en sus actitudes, estos deseos, no de Dios, sino de Satanás. ¿Qué deseos? Dice, él, hablando de Satanás, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Bueno, estos hombres estaban queriendo matar a Cristo. Tenían pensamientos homicidas. Y Cristo dice, eso no es el fruto del Espíritu, eso es la obra de la carne. Es más, cuando ustedes mienten, están hablando el lenguaje de Satanás, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Así que Cristo fue bastante radical con estas personas. Aparentaban ser creyentes, pero eran lobos rapaces, porque tenían estas cualidades satánicas en su vida: mentira, odio, hasta el punto de querer matar, y otras cosas como el orgullo, la vanagloria, la jactancia, todas características de Satanás. Y luego Pablo dice en Gálatas 6, hay una forma tan diferente de vivir, que es una vida marcada por el fruto del Espíritu Santo. Esta es la obra de la nueva naturaleza. Esas cualidades que Pablo menciona en versículos 22 y 23. Y pueden notar, esas cosas son tan diferentes a las obras de la carne. El listado de obras de la carne es un testimonio de cómo Satanás es. Y el listado del fruto del Espíritu es una descripción de cómo Dios es. Así que lo que está pasando en la salvación es que Dios está tomando hombres y mujeres que tienen esta naturaleza pecaminosa y que vienen manifestando las obras de Satanás en sus vidas. Y Dios, por el nuevo nacimiento, le da una nueva naturaleza que convive con la vieja naturaleza. Pero esa nueva naturaleza, empoderada por el Espíritu Santo, va a empezar a manifestarse externamente en un conjunto de características que son semejantes a Cristo. En tal manera que al pasar los años, las personas allegadas al verdadero creyente empiezan a notar una diferencia en sus vidas. Y son sorprendidos placenteramente de ver carácter cambiar, ser personas más dóciles, más alegres, más confiables, menos iracundos. Es el fruto del Espíritu Santo en la vida de un verdadero creyente. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del creyente frente al fruto del Espíritu Santo? Ya hemos mencionado lo primero: mantener una comunión con Cristo. Hermanos, entiendan bien, nosotros no podemos producir fruto espiritual. No podemos. Tenemos que permanecer en Cristo. Y la manera de permanecer en Cristo es a través de la comunión íntima con el Señor. Orar, leer la Biblia, estar en los cultos, servir al Señor. Es mantener una comunión íntima con Cristo. Y en la medida que mantenemos esa comunión con Cristo, el Espíritu Santo, no nosotros, el Espíritu Santo se encarga de empoderar esa nueva naturaleza que es muy interno en nosotros y se va manifestando externamente en estas cualidades que Pablo menciona en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Por eso, en un sentido, no estoy nada de acuerdo con aquellos que dicen que la vida cristiana es difícil. No, hermanos, la vida cristiana no es difícil. Pregúntate, ¿ser una rama de un árbol es difícil?
Que esa rama produzca fruto material es difícil para la rama, le cuesta a la rama un gran esfuerzo. No, la rama no hace nada. La rama simplemente permanece en la vid. La vida cristiana es lo más natural y lo más sencillo. A partir del nuevo nacimiento, ya contando con la nueva naturaleza, simplemente tengo que permanecer en Cristo y el Espíritu Santo se encarga de producir el carácter de Cristo en mi vida. Ahora, tengo que aprender a vivir en la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla de eso en Efesios 5:18. Y cuando estoy viviendo en la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va a guiar. Tengo que aprender a andar en el Espíritu Santo. De repente, en algún momento, la carne quiere algo, pero la nueva naturaleza no lo quiere. Y el Espíritu Santo te hace sentir, si tú haces lo que la carne te pide, no tendrás fruto espiritual. Y el creyente tiene que escoger. Y el creyente tiene que aprender a dejarse guiar por el Espíritu, andar en el Espíritu. Otra responsabilidad que tenemos es someternos a la limpieza espiritual. Lamentablemente a veces no nos gusta eso, porque esto de podar un árbol para que produzca más frutos suena penoso, ¿no es cierto? A ningún creyente le gusta la prueba, a ningún creyente le gusta un tiempo de disciplina, pero tenemos que aprender a someternos. El autor de Hebreos en Hebreos 12, versículo 11, describe la vida de un creyente que aprende a someterse a la disciplina de Dios. Dice, ninguna disciplina al comienzo parece placentero, pero a la larga, ¿qué dice el autor? Produce fruto apacible de justicia. ¿Pero a quiénes? Dice, a los que son ejercitados en la disciplina, los que aprenden de la disciplina, los que se someten a la disciplina y cambian su vida. Ellos van a tener abundante fruto espiritual. Y finalmente tenemos que renovarnos en el espíritu, que significa despojarnos del viejo hombre, como Pablo dice en Efesios 4, y tenemos que renovarnos del hombre nuevo. Esa es mi responsabilidad. Tengo que tomar ciertas decisiones en mi vida. Por ejemplo, tengo que decidir no robar más. Si antes de conocer al Señor estaba acostumbrado a robar, ahora debo tomar la decisión de dejar de robar. Debo decidir buscar un trabajo y debo trabajar para ganarme la vida. Y en lo que sea posible, debo trabajar para también tener para ayudar a otros. Ahí está el fruto del Espíritu Santo, el nuevo hombre revistiéndose en el creyente. Así que, hermanos, esos pasajes en Efesios 4 y Colosenses 3, qué importante para nosotros meditar, porque tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, el Espíritu Santo que produce fruto espiritual, que es la evidencia del nuevo nacimiento, también quiere hacer una segunda gran obra, que es manifestar los dones del Espíritu Santo. Ahora, cuando vamos a la Biblia encontramos algo interesante. Según el Nuevo Testamento, Dios promete dar a cada creyente por lo menos un don espiritual. Repito, Dios promete dar a cada creyente por lo menos un don espiritual. Escuchemos lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse
los unos a los otros. Y van a encontrar básicamente esa misma enseñanza en Romanos 12, del 6 al 8, Primera Corintios 12, del 7 al 11, y también en Efesios 4, versículo 7. Así que el creyente debe aspirar a tener todo el fruto del Espíritu Santo. Pero cuando vamos al tema de dones espirituales, basta con tener uno o por lo mucho dos. Ahora, la iglesia en Corinto, encontramos que era una iglesia muy favorecida, muy favorecida. En el primer capítulo, el apóstol Pablo dice que en esa iglesia en Corinto no les faltaba ningún don espiritual. Primera Corintios 1, verso 7. Es decir, toda la gama de dones espirituales se manifestaban en la iglesia en Corinto. Y uno queda impactado al comienzo de esa carta. Y uno piensa, seguramente estoy escuchando, leyendo una carta dirigida a una iglesia muy espiritual, porque es una iglesia llena de los dones espirituales. Pero cuando llegamos al capítulo 12, el apóstol Pablo dice algo bastante sorprendente. Escuchemos lo que Pablo dice, esta iglesia, que tenían todos los dones espirituales. Miren, 1 Corintios 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Ignoren. Pero si tenían todos los dones espirituales. Aquí lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. El Espíritu Santo tiene la facultad de repartir dones espirituales a los hijos de Dios. Eso no implica que cada creyente que tiene un don espiritual realmente entiende de qué se trata ese don. Y lamentablemente en Corinto había una tremenda ignorancia acerca de los dones espirituales. Esa ignorancia se manifestaba en divisiones, en pleitos. Algunos se jactaban que mi don espiritual es mejor que el tuyo. Y hermanos, qué triste y cuán importante para nosotros hoy en día. Hermanos, evitemos la tentación de pensar que aquellos creyentes o iglesias que hablan constantemente de los dones espirituales, que ellos tienen gran conocimiento. Por supuesto, en algunos casos puede ser que sí. Pero esta carta a los Corintios nos alerta que no siempre será así. Y cuán importante es tener conocimiento acerca de los dones espirituales. Por eso permítame establecer 10 principios fundamentales acerca de los dones espirituales. Y espero que esto nos ayude a evitar la trampa de mucha polémica, mucha discusión francamente innecesaria entre creyentes hoy en día. Primer principio. Los dones del Espíritu Santo son una manifestación no de espiritualidad. Recalco, los dones del Espíritu Santo no tienen nada que ver con tu espiritualidad. ¿Por qué no? Porque son una manifestación de la gracia de Dios. La palabra don en griego es charis. Y esta palabra charis significa un regalo que no merecemos. Así que desde el comienzo tenemos que eliminar de nuestras mentes cualquier idea de que si tú tienes X don, eso significa eres un gran creyente espiritual. Porque si fuera así, este don no sería de gracia. Te podrías pensar que mereces ese don, porque eres tan espiritual que mereces tener ese don. Hermanos, ese pensamiento pone totalmente de cabeza el concepto de dones espirituales. Hermanos, la evidencia de tu espiritualidad
no son los dones. La evidencia de tu espiritualidad es el fruto del Espíritu Santo. Es el problema en Corinto. Tenían los dones, les faltaba el fruto. Profunda ignorancia. Por eso, en segundo lugar, tenemos que entender lo siguiente. Y escuchen bien, hermanos. El propósito de estos dones espirituales no es manifestar quiénes son verdaderos creyentes. Lamentablemente es lo que algunos dicen en ciertos sectores de la iglesia, que si tienes este don espiritual, eres un verdadero creyente. Ah, pero si no tienes ese don, de repente no eres creyente. ¿De dónde viene esa idea? En el día del juicio final, Dios no va a evaluar si tienes X don. Ya hemos leído Mateo 7. Va a evaluar los frutos. Había gente en ese día, según Cristo, que echaba fuera demonios, sanaba, hacía milagros, manejaban dones aparentemente. Y no eran creyentes. No es que perdieron la fe. Cristo dijo, nunca los conocí. Bueno, hermanos, tenemos que aprender a ser un poco más bíblicos. Lo que evidencia nuestra vida espiritual es el fruto del Espíritu Santo, no los dones del Espíritu Santo. Tercer principio. El propósito de estos dones es servir a Dios y edificar a los demás. Muy importante recalcar eso, hermanos, porque hoy en día el peligro en algunos sectores de la iglesia es que usan esos dones espirituales para jactarse, para exhibirse. Y uno puede verlo con mucha tristeza, cómo exhiben. Yo me acuerdo una vez un hermano en una iglesia en la sierra se acercó a mí y me dijo, pastor, ¿sabe? Yo sí hablo en lenguas. Y ahí de frente empezó a hablar en lenguas. Y era obvio lo que él quería hacer. Quería impresionarme. Quería llamar la atención. Creo que quería dar a entender, yo soy más espiritual que tú, porque yo hablo en lenguas. Hermanos, fue una tremenda manifestación de la obra de la carne. Eso fue lo que pasó. No era el don de lenguas. Ese hombre no tenía el don de lenguas. Carnal. Quería exhibirse. Y lo más triste es que ni cuenta se dio. Qué ignorancia. Hermanos, el propósito de cualquier don espiritual no es que te jactes, no es que te creas mejor que otros, no es que te luzcas en la iglesia. Es totalmente lo opuesto. Es para que sirvas. Es para que hagas algo bueno en la iglesia. Es para que edifiques a tu hermano. La persona que necesita ser bendecida por el don espiritual no eres tú. La persona que necesita ser bendecida por el don espiritual es tu hermano en la fe. Tienes que servirle. Tienes que usar el don para su bien, no para jactarte o creerte mejor que los demás. Cuarto principio. Los dones espirituales, si bien es cierto, son dados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo los da bajo la dirección de Dios el Padre y Dios el Hijo. Es lo que Pablo enseña en 1 Corintios 12, del 4 al 6. Dios el Padre es el arquitecto de la salvación. Él escoge para la salvación y Él decide qué dones espirituales va a tener cada creyente. Dios el Padre decide eso. Y luego Dios el Padre, a través de su Hijo, el Señor Jesús, indica al Espíritu Santo, concede a esta persona el nuevo nacimiento y dale también este don espiritual. El Espíritu Santo es el ejecutor de la Trinidad. El Padre lo planea. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
Y a cada miembro del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo da por lo menos un don espiritual para que los planes y propósitos del Padre para cada iglesia local se puedan llevar a cabo. Hermanos, cuán importante es tener un concepto trinitario de los dones espirituales y no aislar a Dios el Padre o Dios el Hijo de la manifestación de los dones espirituales. Ahora, habiendo dicho eso, hay que también enfatizar un quinto principio de la Biblia. El creyente puede expresar a Dios el deseo de tener cierto don. Parece que Dios nos da a lo menos un don espiritual en el momento del nuevo nacimiento. Y es mi responsabilidad descubrir cuál es ese regalo de Dios. Pero luego, como creyente, podría encontrarme en una iglesia donde falta cierto don. Y el apóstol Pablo indica que cuando tú ves que falta cierto don, puedes pedir a Dios ese don. Otra vez, no es para lucirte, no es para mostrar tu espiritualidad, es para servir a la iglesia. Por ejemplo, hay iglesias que le falta evangelistas. ¿Y qué es lo que los miembros de la iglesia deben pedir? Señor, danos o dame el don de evangelismo. En nuestra iglesia local tenemos dos pastores principales que tienen el don de enseñanza. Y hay el tercer pastor que tiene el don pastoral, excelente don pastoral. Pero ninguno de los pastores tenemos el don de evangelismo. Tanto los pastores como los miembros de la iglesia debemos pedir a Dios que manifieste dones de evangelismo, porque nos falta en la congregación. Bueno, cada creyente tiene que mirar con honestidad su iglesia local, evaluar si algún don importante falta y luego pedir al Señor que le conceda ese don. Ahora, en sexto lugar, necesitamos el poder del Espíritu Santo para ejercer ese don. Por ejemplo, a mí el Señor me ha concedido en su gracia el don de enseñanza. Pero yo no puedo pensar que como ya lo tengo, viva como viva, haga lo que haga, este don se va a manifestar con gran poder. No, hermanos. Yo necesito acercarme al Señor y decir, Señor, gracias por este don de enseñanza. Pero Padre, si el Espíritu Santo no se manifiesta cuando estoy predicando o enseñando, este don no será de mucho provecho para los miembros de la iglesia. Necesito el poder de lo alto. Es el poder de lo alto que concede eficacia al don espiritual. Cuán importante, hermanos, es reconocer eso. De igual modo, es importante reconocer en séptimo lugar que hay 5 dones fundamentales para la buena marcha de una iglesia local. ¿Cuáles son esos 5 dones o ministerios fundamentales? Obviamente, cualquier ministerio va de la mano con el don. Es el resultado del uso de un don espiritual. Escuchemos Efesios 4, versículo 11. Aquí están estos 5 dones fundamentales. Hablando del Señor Jesús a través del Espíritu Santo, Él mismo concedió a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Me parece que lo que Dios está diciendo ahí es que aquí tenemos estos 5 dones fundamentales. ¿Qué es un apóstol? Es una persona que tiene la habilidad de plantar iglesias nuevas. Qué importante tener ese don espiritual. Plantar iglesias nuevas. Ese es un apóstol. Es lo que hacen los apóstoles. Iban a donde Cristo no era conocido y plantaban iglesias donde Cristo no era conocido. Ese es el ministerio apostólico según la Biblia.
Luego, el ministerio de evangelismo. Eso es compartir la palabra de Dios a inconversos. Bueno, antes era profeta. ¿Qué es un profeta? Una persona que proclama la palabra de Dios. Ojo, no siempre va a predecir el futuro. En realidad, hoy en día, el verdadero profeta poco va a predecir el futuro. No descarto la posibilidad para nada. Pero si leemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, vamos a notar que el grueso de su ministerio, la mayor parte del ministerio, no consistía en predecir el futuro, sino simplemente proclamar la palabra de Dios, es decir, predicar a la luz del Pentateuco, el Torah, la ley de Dios. Lo que hacían los profetas. Eran grandes predicadores. ¿Cuál era la Biblia que exponía? Los 5 libros de Moisés. Y día tras día estos profetas predicaban. Jeremías predicaba fuera del templo y predicaba la palabra de Dios. Y si tú lees el libro de Jeremías, vas a encontrar que la gran parte de Jeremías es simplemente predicación. No es predicción, no es anunciar el futuro. Hay elementos de eso. Lo fuerte es predicación. Y hoy en día, cada iglesia local necesita predicadores que sean profetas, que declaren con poder de lo alto la palabra de Dios. Hace mucha falta eso en cada congregación. Bueno, evangelistas, ¿qué más? Pastores y maestros. ¿Qué es un pastor? ¿Qué es el don de pastor? Es el don de cuidar las ovejas que están heridas, lastimadas, enfermas, deprimidas. Y al pastor le encanta visitar, le encanta pasar tiempo con los creyentes, horas y horas de consejería, exhortación pastoral, acompañando a los creyentes. Ese es el don de pastor. Lo que llamamos a veces el pastor ovejero. Le encanta estar con las ovejas en su vida diaria, visitándoles en la casa, yendo al hospital, diferentes reuniones con la familia. Es el don pastoral. Y el maestro es el que se dedica a enseñar la palabra de Dios. Ahora, estos son los 5 dones fundamentales para cada iglesia local, pero tengamos cuidado. Leamos el versículo 12. Efesios 4, versículo 12. Porque aquí el apóstol Pablo, bajo el Espíritu Santo, indica cuál es el papel del liderazgo de la iglesia, de estos 5 ministerios. Y lo que Pablo dice aquí es sorprendente. Versículo 12. Dice, Dios ha dado estos 5 dones y 5 ministerios para que a fin de perfeccionar a los santos. ¿Ok? Así que los dones espirituales son para perfeccionar, llevar a la madurez espiritual a los creyentes en esa congregación. Es el propósito de esos 5 dones espirituales. Y Pablo continúa, para la obra del ministerio. Así que, ¿quién va a ser el ministerio? Los santos, que necesitan ser perfeccionados. Así que es un gran error cuando la iglesia o los líderes piensan que los líderes tienen que hacer todo el trabajo. No, obviamente el liderazgo tiene una gran responsabilidad de trabajar en la iglesia, pero la visión de los líderes no es hacer todo el trabajo ellos. La visión de los líderes es perfeccionar a los santos, es decir, llevarles a la madurez espiritual para que ellos cumplan el ministerio, trabajen en la iglesia. Y qué lindo tener una congregación donde 50-60% de los miembros son activos. No solo van los domingos a la iglesia, ni siquiera solo al culto de oración, sino que están trabajando en la iglesia, haciendo algo en la iglesia. Esa es una congregación
saludable. Un noveno principio. Todos los dones espirituales son sobrenaturales. Me parece que hemos cometido un grave error cuando hemos tratado de distinguir entre dones sobrenaturales y dones naturales. Por ejemplo, dice, el don de milagros es un don sobrenatural. El don de lenguas es un don sobrenatural. Pero el don de ayuda o el don de administración, no, ese es natural. No, hermanos. Imposible. Por definición, cada don es sobrenatural. Pregunto, ¿de dónde viene? ¿Viene de tu carne? ¿Viene de tus habilidades? ¿Es algo natural que tú tienes? Obviamente que no. Cada don espiritual es un milagro de la gracia de Dios. Es algo sobrenatural que viene de lo alto sobre nosotros como pecadores para servir a Dios. Que quede bien grabado en nuestras mentes en esta oportunidad. Cada don espiritual es sobrenatural. Sea el don de ayuda, el don de administración, el don de servicio, el don de fe, el don de pastorear, el don de enseñanza, todos son sobrenaturales. Ningún don es más sobrenatural que otro, según la palabra de Dios. Finalmente, muy importante el 10º principio. El uso de los dones espirituales está bajo el control del creyente. El apóstol Pablo dice claramente en 1 Corintios 14, ¿tiene alguien el don de lengua? Puede hablar. Pero si alguien en la iglesia no tiene el don de interpretar, entonces el que tiene don de lenguas debe callar. Ahora, si alguien dice, pero pastor, yo tengo don de lenguas y yo no puedo impedir, el Espíritu viene sobre mí y me lleva a hablar y hablar, yo pierdo control. No, hermanos. Demonios hacen eso. Demonios controlan. El Espíritu Santo jamás controla en esa manera. El Espíritu Santo obra en nosotros estos dones espirituales, pero el uso, el ejercicio del don espiritual siempre está bajo el control del creyente. El apóstol Pablo afirma aquí en 1 Corintios 14, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. No pierde control. Una vez más, hermanos, cuán importante es entender la enseñanza bíblica acerca de los dones espirituales y evitar ser como los corintios, que hablamos mucho de los dones espirituales, pero no hemos estudiado en detalle la Biblia para saber qué dice la Biblia al respecto. Y como parte de este 10º principio, el don espiritual, el uso del don espiritual, siempre estará sujeto a las escrituras. La escritura es la palabra profética más segura. Es la regla que evalúa cualquier don espiritual. Por eso, si un maestro enseña algo que se aparta de la palabra de Dios, hay que decir, no está usando el don espiritual. Porque un don espiritual, la manifestación del Espíritu Santo en un creyente, jamás le va a llevar a decir cosas que no son ciertas. El apóstol Juan indica eso en 1 Juan capítulo 4. Todo espíritu que afirma que Cristo vino en la carne es de Dios. Y cualquier espíritu, cualquier palabra profética que niegue la encarnación de Cristo, no es de Dios, dice Juan. En ese tiempo, la doctrina de la encarnación era algo muy importante en las iglesias de Juan. Y no faltaba ciertos herejes que, queriendo engañar a la iglesia,
daba la impresión que estaban bajo el poder del Espíritu Santo, estaban hablando palabras proféticas, así dice el Señor, y negaban la encarnación. No, dice Juan, no sean ingenuos, no sean infantiles, sean maduros. Nadie bajo el Espíritu Santo va a negar una verdad bíblica. Tienen que conocer bien la Biblia para evaluar el uso de los dones espirituales. Así que, hermanos, aquí tenemos 10 principios que tenemos que sopesar y tomar en cuenta en nuestro análisis de los dones del Espíritu Santo. Para concluir, hoy en día, hermanos, los tiempos tan confusos en que vivimos, donde hay mucha gente que reclama ser evangélica, pero están tergiversando las doctrinas fundamentales de la fe. Es muy importante saber quiénes son verdaderos creyentes. Ya no podemos confiar en lo que dicen, que son evangélicos. Tenemos que mirar sus vidas. Claro, no debemos ser jueces con malas intenciones, pero sí tenemos que tener cuidado de no dejarnos engañar. Cristo lo ha dicho, ¿no es cierto? Por los frutos los conoceréis. No nos dejemos engañar por X don espiritual. Mira la vida, mira el comportamiento, mira la actitud de esa persona. Evalúa bien, ¿tiene o no los frutos del Espíritu Santo? Y la segunda gran necesidad que tenemos es de avanzar a la madurez espiritual. ¿Cuántas iglesias locales necesitan madurar en su fe? Y para madurar en su fe es necesario el uso de los dones espirituales. No se trata de que el pastor tiene que trabajar más. No, el pastor tiene que facilitar a la membresía para que la membresía trabaje. Porque la madurez espiritual vendrá cuando todos en la iglesia están usando sus dones espirituales y la iglesia crece a un varón maduro, completo en Cristo Jesús. Así que, hermanos, esta clase es sobre el fruto y los dones del Espíritu Santo. Espero que les haya ayudado a entender bien estos temas y sigamos pidiendo a Dios ayuda para comprender con más madurez espiritual estos asuntos. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Padre, gracias por tu palabra, que en medio de tanta confusión y tantas ideas a veces contradictorias que encontramos en la iglesia, en tu palabra encontramos la verdad. Padre, guíanos a toda la verdad. El Señor Jesús nos prometió que cuando viniera el Espíritu Santo, eso es lo que Él haría. Él nos llevaría a toda la verdad. Nos hace falta mucho, Señor, la ayuda del Espíritu Santo en este tema de los dones y el fruto del Espíritu Santo. Permítanos, Señor, avanzar a la madurez espiritual para que podamos ser creyentes que te glorificamos en nuestra vida aquí en la tierra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y espero preguntas acerca de esta clase para poder contestar en el siguiente video. Dios les bendiga. Nos falta una sola clase, la clase final que tiene que ver con la imagen de Cristo en nosotros, la plena manifestación del poder de Dios, el Espíritu Santo. Dios les bendiga.